mayormente ello y también han hecho algunos ejercicios de parte de ustedes. El día de hoy vamos a ampliar un poquito las estructuras y comenzar con el concepto de funciones. En los tiempos anteriores al C, al C++, no existían funciones, lo que existían eran subrutinas o rutinas. Ahora se puede llamar igual rutinas o subrutinas o módulos, como sea, ¿no? Lo que pasa es de que las funciones permiten eh, delegar, o sea, son construcciones que permiten hacer una cosa específica, una cosa específica, y por ello se va hacia una función, se define como una función. Vamos entonces a compartir la separata. Entonces ven funciones y vamos a ver componentes en C++. Hay funciones que son propias del C++, o sea que están insertas dentro de él. Eh, bueno, esta es una técnica que ya sabemos, construir un programa de piezas pequeñas o componentes. Cada pieza es más manejable que el problema original. O sea que el objetivo de esto es dominar la complejidad. Un problema complejo, dividirlo en problemas menos complejos y si aún subsiste un cierto nivel de complejidad, dividirlo aún más. Los componentes del programa en C++ son los módulos, que son las funciones y las clases. Hoy día vamos a ver funciones. Clases va a ser luego del parcial. Y módulos preimpactados. Nuevos son funciones definidas por el programador, clases definidas por el programador, y los módulos preempaquetados son aquellos que existen en la librería estándar, ¿no? Y las funciones son invocadas mediante llamadas a ellos. Normalmente una función tiene un nombre y tiene unos parámetros, o sea, argumentos, tal como ustedes verían en una función en su curso de matemáticas. Dicen f de x igual a x cuadrado, ¿no? Entonces, esa es saca ese concepto, ¿no? Entonces, inclusive el concepto de función, ¿no? Cuando ustedes han estado en matemáticas y decían f de x igual a x cuadrado, entonces decían, ¿cuál es la misión del f de x? El f de x, su argumento, lo que está entre paréntesis, lo eleva al cuadrado. Entonces, si la función es f de x, x al cuadrado, entonces es elevar el argumento al cuadrado. Pero cualquier argumento, ¿no? Entonces así tenían ustedes que, por ejemplo, f de a más 1 era el argumento que era a más 1 elevado al cuadrado. Exactamente igual tiene en programación, solo porque son invocadas, son pedidas mediante el nombre de función y sus argumentos si es que necesita. La diferencia con las funciones matemáticas es que en las funciones aquí en programación algunas veces no necesitan argumentos. O sea, puede ser una función que no sé sin argumentos. Por ejemplo, yo digo la función imprimir cabecera. Entonces es una función que no va a tener argumentos, pero cuya misión va a ser imprimir los encabezados de una página, por decir, el logo de la Universidad de Ingeniería con el nombre de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿no? Entonces, para eso no necesita ningún argumento. Una ventaja de la definición de funciones es que solamente son escritas una sola vez y están ocultas de otras funciones. O sea, y la idea es, bueno, están ocultas, pero pueden, en algunos casos se puede llamar
una función a otra. Es una analogía entre un trabajador y su jefe. Un jefe, la función que llama o la llamadora pide al trabajador o la función que es llamada realizar una tarea y regresar, reportar el resultado cuando la tarea está hecha. Las funciones de la librería MAT realizan los cálculos matemáticos más comunes y están incluidos en el archivo de encabezado CMAT. Las funciones son llamadas mediante escritura, nombre de la función y su argumento, o nombre de la función y varios argumentos. Puede tener los parámetros que ustedes gustan, no hay una especificación. Ejemplo, count este nombre es QRT, es un nombre de una función. Y observen que en esto ustedes tienen que tener un poco de cuidado porque las funciones que están encima tienen un tipo de argumento. El argumento es doble. Todas las funciones y todas las funciones en la librería MAT retornan un doble, ¿no? Regresan un doble, o sea, imprime 30.0, no 30 como entero, ¿no? Sin embargo, los argumentos pueden ser una constante. Por ejemplo, es un entero que cuando es llamado lo llama como 4.0. Variables, expresiones pueden ser, se puede llamar de esta forma. Estas son todas las funciones que se tienen. La función say regresa, retorna o redondea al menor entero que no es menor que x, es 9.2, lo mismo que, bueno, esta función está muy ligada a la función float. De repente vale la pena, vamos a ver un momentito algo. Vamos a ver un momentito. Vamos a compartir esta pizarra. Miren, hay una función que es una función importante, que es la función identidad. Entonces, esta es la función identidad. Aquí me equivoco un poquito, debe ser más. Ahí está. Entonces, ustedes pueden decir de que aquí tienen 1, aquí tienen 2, aquí tienen 3. Entonces, hay dos funciones. La función float de x. Esto es lo mismo que llamaban ustedes en matemáticas máximo entero de x. ¿Y qué significa? Para nosotros significa que esta función de aquí es la función identidad x. Entonces, este es 1, este es 2. Podría ponerles aquí 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, aquí pueden dibujar un cuadrado.
un cuadrado que es este. Aquí también pueden dibujar un cuadrado que es este de acá. Así va. Aquí me equivoqué. Es este. Entonces ustedes tienen estos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? En este cuadrado, sencillamente lo pone en el piso. Por eso se llama piso. Máximo entero entre 0 y 1 es 0. Entre 1 y 2, este cuadrado donde está esta diagonal, la diagonal la pone al piso. Aquí la diagonal la va a poner al piso. Entonces aquí la diagonal la pone al piso de este cuadrado. Pero hay otra función que se llama también la función techo. En vez de ponerlo al piso, lo sube acá. Lo sube para aquí, lo sube para aquí. Entonces, entre 2 y 3, por ejemplo, techo de 2.1 va a ser 3. Techo de 2.8 también va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces, esas son las funciones piso y techo. La función piso ustedes lo conocen como también máximo entero, ¿no? Entonces, sigamos acá y compartimos nuevamente. Ahí está. Entonces tienen la función techo y la función piso, que es que trabajan de esta forma. La función coseno, las demás funciones tienen formas que mayormente ustedes la han visto en sus cursos de matemáticas. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, coseno, seno y tangente. No tienen las funciones cotangente, ni secante, ni nada de eso, porque son las inversas de estas. F abs, que es el valor absoluto, F mod, ¿no es cierto? Pero F mod es el resto de X sobre Y como un número de punto flotante. O sea, no es el mod que estamos viendo normalmente. Logaritmo de log de X es logaritmo natural. El log de 10 es el base logaritmo. Pou es X elevado a la potencia Y. ¿Está bien? Son dos argumentos. 2 a 7 es 2 a la 7, que es 128. 9 a la 0.5 es 3. Los argumentos en todos ellos son números reales, pero muchas veces los llamamos con números enteros, pero no hay problema de eso, porque hay el cast, o sea, llevarlo automáticamente lo lleva al tipo de argumento que se requiere. Seno, raíz cuadrada hemos visto, tangente. Esas son las principales funciones de la librería matemática. ¿Correcto? Luego tenemos funciones. Ahora sí, trabajamos con funciones. ¿Cuál es el objetivo de las funciones? Modularizar un programa y reusabilidad del software. La reusabilidad del software, la reusabilidad del software es un aspecto muy importante. Aquí se ve en el sentido de que si tienen definida una función, por ejemplo, una función que eleva al cuadrado o eleva al cubo, saca un número, entonces esa función esa función la pueden llevar a cualquier otro programa que necesite de esa función. Entonces, por eso se dice hay un reuso del software. Y por otro lado, dentro de un programa,
una función puede ser llamada muchas veces. Las variables locales son conocidas solamente en la función en la cual están definidas. Todas las variables declaradas en la definición de la función son variables locales. Los parámetros son variables locales pasados a una función cuando es llamada y provee información para el mundo externo. La definición de funciones. Normalmente se utiliza una función prototipo. Al inicio del programa, antes del main inclusive, se le dice de que va a haber una, por ejemplo, esta sentencia. Le dice al compilador el tipo de argumento y lo que retorna la función. Aquí tenemos una función, ese es un prototipo, en la cual le decimos de que más adelante se va a definir una función que va a tomar como argumento un entero y que va a retornar también un entero. Es explicado en más detalle posteriormente. Cuando se invoca una función, se invoca por el nombre y su argumento. Los paréntesis es un operador definido usado para llamar una función. Pasa el argumento X, funciones, obtiene su propia copia de los argumentos y después de terminar pasa de retorno el resultado. Entonces, ¿cuál es el formato que se tiene para definir una función? El formato para definir una función está dado por el tipo que se retorna, type, luego el nombre de la función y los parámetros y luego una llave y cierra una llave. Normalmente la última sentencia tiene la sentencia return. Algo así, una forma o un ejemplo de función es el main. Y ustedes veían que todos los programas empiezan con int, main y argumentos. El primer int significa que eso es lo que va a retornar. Por eso, para probar de que se ha ejecutado en forma exitosa, nosotros poníamos return 0. La lista de parámetros es una coma con cada una lista, con cada uno de los argumentos. O sea, la coma separa cada argumento o cada parámetro. Y se necesita el tipo de dato para cada argumento. O sea, puede haber una función que vaya con dos parámetros, pero cada parámetro tiene que tener su propio tipo de argumento. Y el tipo que retorna es lo ponemos al final. Podría ser que una función no retorne nada. En ese caso decimos return void, o sea, regrese nada, ¿no? Ejemplo de una función, entonces aquí ya está escrita completamente int square int paréntesis paréntesis return x por y. Y tenemos la palabra clave return, regresa data y el control va a una función que nos llama. Si no hay data para retornar, use return. La función finaliza cuando se alcanza el paréntesis o la llave derecha. El control se va al que llama. Funciones no pueden ser definidas dentro de otras funciones. ¿Sí? Funciones sí pueden llamar a otras funciones. Algunos ejemplos. Observen, este es el programa, la figura 3.3, y llama, y está poniendo aquí int square int. Quiere decir de que aquí está definiendo un prototipo y va a llamarse 10 veces porque se está haciendo un lazo de esta forma, ¿no? Y observen
El main tiene la misma característica de una función, su return, su main y ningún parámetro. Y al final este int significa que tiene que retornar un 0. Luego de esto debe venir el especifica tipo de datos, el prototipo. Aquí se está usando, no va a dar error porque se supone de que eso va a ser definido posteriormente. Y aquí está la función, ¿no? Int square int y, ¿está bien? Y es una copia de argumento a función, entonces regresa y por i y da esto de acá, ¿no? ¿Qué cosa habría que ver aquí? Muy poco, ¿no? Porque tenemos esto de aquí, el x ha sido declarado dentro de esto, por int igual x igual a 1, x menor igual que 10, x más, y nada más, ¿no? Count en L. Aquí todo se va a imprimir en una sola línea y cuando termine el for, recién se hace esto. Observen, nuevamente les digo de que se utilizan este, se utilizan llaves solamente cuando son más de una sentencia. Si aquí tuviese dos sentencias dentro del for, tendría que poner llaves. Pero en este caso es solamente una sentencia. Entonces, como es solamente una sentencia, no necesita llaves. El poner llaves aquí no es un error sintáctico, pero es una especie de error semántico porque no luce bien, o sea, se ponen llaves en forma innecesaria. Por si acaso yo les voy a bajar puntos si me ponen llaves innecesarias. ¿Está bien? ¿Están advertidos? Si la sentencia es de un solo elemento, entonces no necesita llaves. Vamos a seguir, no necesitamos trabajar más con esto. Aquí, por ejemplo, está, está diciendo, está declarando un prototipo que va a retornar el máximo de 3 números, ¿no es cierto? Ingrese 3 números flotantes, el máximo es esto. Esto indica, este máximo es máximo. Observen que se puede poner dentro de esto, ¿no? Dentro del argumento. No necesariamente podemos decir una nueva variable. Y luego decimos doble, el máximo es igual a x, asumimos que el primero es x. Si y es mayor que el máximo, entonces el máximo es y. Si z es mayor que el máximo, máximo es igual a z. Y regresamos al entonces este código funciona, no necesariamente probamos uno por uno. Entonces, por ejemplo, aquí se entra y se ejecuta, ¿no? Entonces, esta es una forma fácil eh, de trabajarlo, ¿no? Ahora, la clase pasada también habíamos visto de que si nosotros queremos procesar más de un conjunto de números, entonces podríamos introducir aquí un do while o un while y tendríamos una serie de, eh, podríamos procesar no solamente uno, sino varios. La función prototipo contiene el nombre de la función, los parámetros, número y tipo de datos, el tipo que va a retornar, vacío si retorna nada, solo se necesita si la definición de la función, solo necesita si la definición de las funciones después de la llamada a la función. Prototipo, el prototipo debe de coincidir con la definición de la función. Entonces,
tenemos doble máximo y sus argumentos son tres dobles. Entonces, cuando definimos la función, definimos también doble máximo con tres argumentos, pero esta vez sí le damos los nombres a los parámetros, no solamente son los tipos. ¿Ya? En la definición significa que ya vamos a definir la función. La firma o la parte del prototipo con nombre y parámetros se llama la firma de la función o lo que significa la función. Hay una cosa que se llama forzando argumentos. Normalmente se fuerzan unos argumentos a ser del tipo que es argumento. Por ejemplo, SQRT es una función, o sea, todas las funciones de la librería MAT aceptan como parámetros números reales. Pero si le ponen un entero, automáticamente se va a convertir en un número real, doble. Entonces, code es QRT de 4. ¿No? Argumentos, normalmente, por lo menos en las funciones de librería MAT, son usualmente, normalmente convertidas en forma automática. Sin embargo, cambiar de doble a int, o sea, al revés, puede truncar data. Por ejemplo, 3.4 se convierte en 3. Dice, hay una promoción. Cuando se toma un tipo mixto, se va al tipo más alto. El int se va al tipo doble. Los tipos de datos son el long doble, el float, el unsigned long int, el long int, unsigned int. Estos usan 4 bits, los ints, los unsigned int o int. Int también usa 4 bits, 4 bytes. Unsigned short int usa 2 bytes. Short int también 2. Unsigned char es un byte. Char también es un byte. Y el otro también. Archivos de encabezado. Los archivos de encabezado contienen los prototipos de las funciones, definiciones de tipos de datos y constantes. Las constantes van antes del main. Hay algunos archivos de encabezados que terminan con .h. Esos son los archivos de encabezados que han sido definidos por el programador. Por ejemplo, incluye, entre comillas, myheader.h. O sea, esos van con doble comilla, mientras que los archivos de librerías van con el signo menos y el signo más, con el include. Ambos usan el include. Rand function y igual a rand y sin argumentos. Genera un entero sin signo entre 0 y el máximo número aleatorio, que es 32.767. Se puede hacer una escala y acortarlos. El módulo, ahora, esto es de C++, pero hay otras funciones que no generan entre 0 y 32.760, sino entre 0 y 1. O sea, todos los números son números reales entre 0 y 1. Pero la técnica de escalamiento y de acortamiento se reducen en ambos casos. Usando ya sea el operador módulo, por ejemplo,
Módulo 3 significa que nos va a generar solamente números que son 0, 1 o 2. 0, 1 o 2, nada más. Entonces, X módulo Y nos genera números que están entre 0 e I menos 1. Por ejemplo, I rand módulo 6 más 1. El primero, el rand, nos genera números entre 0 y 5. Más 1 nos va a generar números entre 1 y 6. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ese rand nos genera, nos puede simular la tirada de un dado. Un dado se tira y solamente da puntajes entre 1 y 6. O sea, esa es una simulación. Genera, RAND módulo 6 genera un número entre 0 y 5. Esa es la escala en la que le va a estar. Pero si nosotros ponemos 1, le hacemos un desplazamiento a la derecha. Esa es la base para el programa de tirar dados. El programa de tirar dados es este. Luce 20 veces. Y observen aquí, este for, que va a ser 20 veces, está abriendo una llave, lo cual quiere decir de que viene aquí. Observen, aquí nos ha puesto librerías, ¿correcto? Pero no nos ha puesto ningún prototipo de función, o sea que aquí no va a haber ninguna función, ¿no es cierto? Está generándolo aquí, 1 más RAN módulo 6, y si 5 es igual a 0, count en L. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos va a generar 5 números por línea, y cuando alcanza un múltiplo de 5 va a la otra línea, ¿no? El sexto y así sucesivamente. Entre 1 y 6. Entonces así. 6, 6, 5, 5, 6. Y como alcanzó 5, entonces ahí recién hace el cambio de línea que está indicado aquí. If counter módulo 5 es igual a 0, hacemos un cambio de línea con el en L. Generación de números aleatorios. El siguiente programa va a mostrar la distribución del RAND y va a simular 6.000 tiradas de un dado y va a imprimir números de 1, 2 y 3, y debe ser más o menos de 1.000 cada uno. Entonces ustedes tienen ahí las librerías. Aquí se está poniendo frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Inicialmente todos son ceros. Y dice genere números aleatorios entre 1 y 6. Y hacer un switch de acuerdo al número que hayamos tenido aquí. Si es 1, adicionamos a 1 y break, lo cual significa que se va al lazo, ¿no? O sea, el break se aplica al switch, no se aplica a otra cosa más, ¿no? Luego, siempre tienen que poner un default, a pesar de que sabemos que de acuerdo a esto nunca se va a alcanzar un valor errado, pero es obligatorio por la sintaxis del lenguaje poner un default. Y luego imprime los valores, las frecuencias que son estas de acá, ¿no? La generación de números aleatorios da el mismo, si se llama al RAND en forma repetida, da la misma secuencia de números. Entonces quiere decir que tenemos números que no son aleatorios normalmente, sino son pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque la misma secuencia es generada cuando el programa se ejecuta. Y entonces, ¿cómo obtenemos diferentes sucesiones de números aleatorios?
se provee con un valor semilla, un valor por el cual va a iniciar, como un punto aleatorio de empiezo en la secuencia. Ahora, el problema está de que la misma semilla dará en la misma secuencia. Entonces, ese RANSIN está en CSD lib, usada, use siempre antes de RAN para establecer la semilla. Entonces, aquí tienen CSD lib, ustedes ingresan la semilla que está aquí, SDRAN establece ya el número generador. Si ustedes cambian el primero, ya también van a cambiar la secuencia y ya no va a ser tan aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puso la semilla 67, tienen esos números, la semilla 432, otra sucesión, la semilla 67 obtienen el mismo número, la misma sucesión de. Ahora, normalmente, muchas veces, lo que hacen para generar números aleatorios en unos programas es tomar el reloj del computador. Entonces, toman el número de segundos transcurridos en el día y eso lo utilizan como el, el número aleatorio, el número que van a usar como semilla. Una forma es usar lo que les acaba de decir, la hora actual para establecer la semilla. No se necesita que explícitamente establezcamos la semilla cada vez, ¿no? Ese run time 0, time 0, set time. Regresa, set time regresa, time 0 regresa el tiempo actual en segundos. Normalmente el desplazamiento y la escalada es de esta forma. El valor de desplazamiento y el valor de escalada es el que va después del módulo, ¿no? El shifting value, el primer número en el rango deseado, y el valor que se escala es el ancho o el rango que queremos hallar, ¿no? Por ejemplo, si estamos simulando las notas del 1 al 20, entonces el factor de escalamiento sería 20 y el shifting value podría ser 1, por ejemplo, ¿no? En numeración, tenemos aquí un juego de chances introduciendo la barrera reservada en no. Es un conjunto, en numeración es un conjunto de enteros con identificadores. O sea, en num se puede decir tipo, el nombre del tipo, constante 1, constante 2. Aquí en, puede ser de que tengan nombres también. Por ejemplo, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ese es un enum. Entonces, ustedes tienen ahí un tipo y ustedes pueden decir de, de una variable del tipo enum que vaya por b igual a enero, enero menor que octubre, seguir avanzando, ¿no? O sea, eso significa para el enum. Normalmente no usamos mucho esto, pero es interesante saber que se tiene. Por ejemplo, enum, han puesto estatus, continuar, ganó o perdió. Status es una variable bueno, se ha creado una estructura de datos, observen,
con status que tiene estos tres valores. Yo podría decir en un meses igual a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta diciembre. Este es otro. Y aquí tiene una variable. Y yo puedo decir for en un bar igual a continue y en un bar menor que los continuar avanzando, ¿no? Entonces podemos hacer más, ¿no? En un bar es won. Se observen, no hay comillas ni nada de estos. Aquí tienen los constantes de numeración normalmente tienen valores preestablecidos. Cuando definimos los meses, el, el primer elemento del conjunto de numeración es 1. Entonces, por eso es de que yo puedo decir for la variable igual a January, Jan menor que dec, variable más, entonces quiere decir que va a avanzar enero, febrero, marzo, de acuerdo a ese arreglo. Aquí hay un juego que se llama Craps. Craps tiene su nombre en castellano, pero me he olvidado. El juego es tirar dos dados, 7 u 11 en la primera tirada, el jugador gana. 2, 3 o 12 en primera tirada, el jugador pierde. 4, 5, 6, 8, 9, 10, el valor se convierte en un punto para el jugador y el jugador debe de tirar nuevamente su punto antes de que aparezca el 7 para poder ganar. Si aparece 7, entonces ahí pierde. Entonces, aquí están introduciendo, observen, dos librerías. El IOStream es del lib que tiene el random, el ctime para establecer la semilla. Este es un prototipo de función que quiere decir de que va a retornar un entero. ¿Qué entero va a retornar? El resultado de tirar dos lados, pero no tiene argumentos. Necesariamente no va a tener argumentos, no va con argumentos. El main, observen, en num ha puesto status continuo, won y lost. Ganó, suma, mi punto, status, este es un valor, es una variable de este tipo. Todos estos son tipos y estos son los nombres de las funciones. Luego, ese runtime 0 significa de que genera el número aleatorio, ¿no? Sum igual roll dice, o sea, está llamando a esta función y va a hacer un switch de acuerdo al valor de esta suma. ¿Cuándo va a ganar? Cuando salga 7 o 11. En ese caso, el status, el game status se convierte en won, ¿no es cierto? Y break. Pérdida en primera tirada. Tenemos esto, break. Esta es la primera. Y se tiene que poner un default también. Game status, continua, y my point suma, point es tanto, ¿no? O sea, hace esto. O sea, no perdió ni ganó, sino está en un estado intermedio, en switch. Entonces, luego vamos a cuando el juego no ha sido completado. Si el estado es continuo, entonces nuevamente tirar el dado tantas veces como sea necesario. Entonces, aquí nos dice cuánto vino. Si la subes mi punto, entonces se convierte en
Si la suma es 7, se convierte en 2. Caso contrario, sigue en esto de aquí. Se supone que en algún momento esto debe de terminar. Observen de que no se supone, no necesariamente va a, bueno, en algún momento va a tener que terminar. Podría ser muy grande. Y luego dice, si el game status es won, el jugador ganó, else el jugador perdió. Y regrese 0. Y este es la función. Roll dice, son dos. Uno primero y otro segundo. Y ambos está estableciendo un número entre 1 y 6. Y la suma, que es lo que va a retornar. ¿No? Y lo dice. Este mensaje lo da la función que genera los dos números del lado y regresa finalmente la suma, ¿no? Y aquí tienen más o menos la ejecución. 3 más 3, 6, punto es 6, luego 8, 9, 3, 6, de todos los que ya falló, y finalmente el jugador ganó. 7, puntos 4, y luego llegó a 7, entonces ahí perdió. En algún momento tiene que perder. Almacenamiento de clases. Las variables tienen atributo, tienen el mismo. Hemos visto nombre, tipo, tamaño, valor. Las clases de almacenaje. ¿Qué tan largos la variable existe en la memoria? Entonces, ¿cuán grande podemos almacenar en memoria? Alcances. Alcance significa dónde la variable puede ser referenciada en un programa. Las variables que están definidas en una función son referenciadas únicamente en esa función. Linkage, ¿qué archivos pueden usar? Cuando una variable es creada, la variable es creada cuando un programa entra en el bloque donde está definida. La variable normalmente es destruida cuando el programa sale del bloque. O sea que las variables que nosotros declaremos en una función son creadas dentro de la función, pero una vez que se sale de la función y que ha retornado el valor, esas variables son eliminadas, ¿no? Son destruidas. Solo variables locales de funciones pueden ser automáticas. Lo declara automática. Palabra clave register. Es una ayuda para colocar variables en un registro de alta velocidad. Es bueno para ítems usados a menudo. En realidad esta parte de register, o sea, poner algo en un registro, no es necesario porque actualmente los compiladores optimizan eso y las máquinas son lo suficientemente veloces para no tener que necesitar esto. Hay clases de variables estáticas. Esto sí es importante. Las variables existen para todo el programa. Para funciones el nombre existen para programas enteros. Puede no ser accesible. Reglas de alcance podían aplicarse. Hay una variable clave que se llama static. Variables locales en la función. Esto mantiene los valores entre llamadas a funciones y solamente es conocida
en su propia función. Y external keyboard no. Static sí. Static es algo muy importante, pero lo vamos a ver luego en, en el alcance de clases. Alcance, scope, alcance, reglas de alcance, porción del programa donde el identificador puede ser usado. Alcance del archivo, definido fuera de una función conocida en todas las funciones. Las variables globales, funciones, definición de funciones y prototipos. Alcance de una función. Puede solo ser referenciada dentro de la función, de una función definida. Solo etiquetas, solo etiquetas o identificadores con dos puntos. Normalmente no se usa esto. Siguen las reglas de alcance. Un bloque pertenece empieza cuando se declara y finaliza en la llave derecha, ¿no? Pero claro que luego de la declaración viene la apertura de la llave. No hay llave que esté cerrada si es que no ha habido una apertura de llave. Pueden solamente ser referenciados en este rango. Tenemos variables locales, parámetros de funciones. Variables estáticas todavía tienen el alcance de un bloque. El almacenaje de clases es separado del alcance. Esto no. Aquí tienen un ejemplo de alcance. Observen que aquí se está definiendo int x, pero este es como una variable global. Int x igual a 5, es variable local a main, local en main. Aquí estoy definiendo otro bloque, x igual a 7, pero este es solamente aquí, en este de acá. Local, variable local con alcance de función. Observen, aquí se están declarando, no se está asignando. Si yo no pusiese int aquí, entonces este valor, el x estaría referenciando a esta variable global, x sería igual a 5. Esto de aquí es una forma como se está mostrando de que los alcances pueden hacerse, las tres son diferentes variables, son variables diferentes. Y vamos a ver, aquí crea un nuevo bloque dando x el alcance del bloque. Cuando el bloque finaliza, esta x es destruida. Use local, use static local. Asesino de static. Ajá, es que aquí tenemos use local, son 3 prototipos. Y aquí use local, tiene el X local. Use static local, tiene static local X. Use global, use local, la local. Use static local. Local en X es, ahí lo tenemos, al final. Aquí tenemos lo que va a ejecutar. Use local int x igual a 25. Es inicializado cada vez que use local es llamado. O sea, se inicializa a 25. Use local se pone a 26. Local, una variable local. Este es destruido cuando la función existe y reinicializado cuando la función empieza. O sea, nuevamente es int x. Pero si usamos static local, ahí sí va a recordar qué valor tenemos. Int x.
static entrando en el static. Si le sumamos, local static es saliendo. Y cuando entre, va a regresar con los últimos valores. Es inicializado una sola vez y retiene su valor entre llamadas de función. O sea que esto no se va a ejecutar más que una sola vez cuando es llamado por primera vez. Después sí ya tiene ese valor. Entonces 5, 7, 5, X es 25, X es 26, en el static es 50 y 51, global X es 1 cuando se entra al use global, global X es 10 cuando se sale de use global, ¿cierto? Se está multiplicando por 10. ¿Por qué? Porque esta sí es una variable global. Son algunas cosas. X25 es una nueva entrada, 26, pero el static, por ejemplo, retuvo el 51, o sea, ya no se inicializa 52. Lo mismo que la global. La global, que es lo que hace lo mismo, o sea, es función global. Recursión. Las funciones pueden llamarse a ellas mismas y entonces pueden solucionar solamente un caso base. Si no es el caso base, divide el problema en problemas más pequeños y lanza una nueva copia de la función para trabajar en el problema más pequeño. Esto es lo que se llama llamada recursiva o paso recursivo. Es en forma muy lenta, converge hacia el caso base. Las funciones llaman a ellos mismos dentro de una oración de return. Eventualmente el caso base es resuelto. La respuesta trabaja en forma de retroceso, resolviendo todo el problema. Por ejemplo, el factorial tiene una cosa recursiva, que el factorial de n es n multiplicado por el factorial de n-1. Entonces, el caso base tiene que ser el factorial de 1 o el factorial de 0, cualquiera de ellos. Por eso es de que ponemos de esa forma, caso base, y tenemos una función aquí, un signed long factorial, ¿correcto? Esto indica, observen aquí, es un count y es una sola sentencia, no necesita llaves. Y el factorial es puesto de esa forma. Miren, si se alcanzó el caso base, que significa de que es menor o igual que 1, entonces regresa 1. Caso contrario, regresa el número por el factorial del número menos 1. Entonces, ejecuta de esta manera. Ahora, esto del factorial es algo un poco fastidioso porque el factorial es una función o los valores del factorial crecen muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, no hay calculadora que pueda, o computador de los que nosotros usamos, que pueda calcular el factorial de 80, por decirlo. Es un número muy grande, o sea, excede la capacidad del computador, a pesar que hayamos puesto esta parte, ¿no? Esto lo pueden ver con experimentos. Vamos a ver, este era el 314. Voy a dejar de compartir y voy a poner el 314.
a... Acá el programa. Ahí lo ven. Este es el programa y dice 10 veces. Vamos a poner 30 veces. No sé si ven la pantalla negra ahora. ¿Ven la pantalla negra? ¿Sí? No se ve, profe. Entonces voy a cambiar. Vamos a hacerlo. Ya, ahora si ven esto, el programa, vamos a ejecutarlo. Ahora sí. Sí se ve. Entonces, observen. 29 factorial por 30 es este número. Observen, aquí hay un error. 1, 2, 3. Tiene el mismo número de cifras. Aquí le falta un 0 por lo menos, ¿no? Entonces, no pueden, o sea, observen el comportamiento de este cálculo, ¿no? Si ustedes observan 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, muy bien, 11 también, 12 también, 13 también, 14, 15, podemos aceptar 16, pero este no, porque 19 está teniendo un número menor que este, observen, tiene menos cifras decimales, lo mismo aquí. Entonces, el programa no trabaja si el número es muy grande, ¿no? Entonces, inclusive si es que tuviésemos un número como 60, yo creo que no va, si nosotros lo ponemos aquí 60, observen, llega un momento en que les pone 0, ya no puede calcular, ¿no? O sea, 34, ¿por qué? Porque el factor y los factoriales que nos han dado, a lo más podríamos aceptar hasta el 18 probablemente, ¿no? El 19 ya tenemos serias dudas. Entonces, no es que no trabaja muy bien, ¿no? ¿Por qué es eso? Eso es por capacidad de máquina, nada más, ¿no? Entonces, si ha puesto aquí 10, evidentemente el resultado es bastante simple, ¿no? Y ven que hay mayor número de cifras. Y otra cosa, de que todos terminan con 0. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por 10. Uno de los factores es 10. Entonces estamos de esa manera. Se podría hacer algo mejor. Es que está tomando enteros. Estamos con números enteros, que es muy pobre. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a compartir la separata nuevamente. La he sacado.
momentito. Aquí lo tenemos. Vamos acá. Que no lo tengo aquí en el... Sí, ahí está. Aquí teníamos. Habíamos avanzado hasta acá. Estábamos con la recursión, ¿no? Entonces sabemos de que esa recursión podría no trabajar, sobre todo cuando se trabaja con factoriales. Otra cosa es los números de Fibonacci. El número de Fibonacci se definen los dos primeros, que son 0 y 1, y los restos se obtienen sumando los dos anteriores. Por eso dice Fibonacci de n es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Entonces, si n es igual a 0 o n es igual a 1, se regresa n, es 0 o 1. Y si no, se regresa Fibonacci de n menos 1. Profesor, disculpe, no estamos viendo su pantalla. Ah, disculpe, pensaba de que estaban viendo. Estoy compartiendo. ¿Ahí ven? ¿Ahí ven? Sí, profe. Por favor. Ya. Ya, entonces ahora sí. Lo que estábamos hablando era de las series de Fibonacci. En la serie de Fibonacci tenemos de que es una fórmula recursiva donde el actual número de Fibonacci se obtiene sumando los dos anteriores. Entonces, aquí hay un pequeño problema, ¿no? De que, y eso hace malo la recursión. La recursión es algo interesante porque el que la función se llame a sí misma hace de que el código sea muy elegante y no necesite mayormente de lazos, mientras que en un proceso iterativo se requiere un while o un for. Aquí solamente se requiere un if, o sea, la estructura fundamental es el if. Sin embargo, el Fibonacci puede ser terrible porque nosotros tenemos aquí 3, 2, 1, 1 y n más 1, y no sabemos cuál es el significado primero. C++ no especifica. La función recursiva falla. ¿Por qué? Porque cada nivel de recursión duplica el número de llamadas a la función. Para el 30º número de Fibonacci se tiene que tener 2 a la 30, o sea, 4 billones de llamadas a la función, y tiene una complejidad exponencial. Aquí lo tienen. Entonces resulta para un Fibonacci traído, pues aquí no es 35. Observen este es la implementación, y este es el 315. Vamos a ver un momentito el 315. Ven, vamos a poner.
Ahí tienen. ¿Están viendo esto? Ah, no, no están viendo. De nuevo tengo que dejar esto. Compartir el 3. No, saqué el cerrado. Voy a dejar de compartir esto y voy a cerrarlo. Voy a sacar el 315. Qué raro, sí lo saqué. Sí, aquí está. Vamos a compartir ahora. Ahí está, ¿lo ven? Este es el programa de los números de Fibonacci. Observen, esta es la función recursiva y aquí se está poniendo ingrese un número. Entonces vamos a ejecutarlo. Ven la pizarra negra, ¿no? No, profe. Sí. ¿Cómo? ¿No? No se ve. ¿Lo ven? Ya, un ratito. Voy a dejar eso. Voy a compartir. Y ahora sí. Ven eso, ¿no? Ahora voy a ejecutar y me dicen si ven la pizarra negra. Ahora sí. Sí se ve. Entonces, si yo pongo 5, no hay ningún problema. En realidad aquí deberíamos como esto solamente está dando un número, deberíamos de ponerle un lazo para que pueda procesar más de un número. Entonces, ese es algo que deberíamos hacer, pero estamos un poco con tiempo también. Entonces vamos a ejecutarlo varias veces. Observe, yo voy a poner 37 y lo tenemos ahí, ¿correcto? Lo está ejecutando. $37.40. Lo está ejecutando y demoró un poquitito. ¿Está bien? Ahora observen qué pasa con 43. Observen, está demorando mucho más y recién lo obtuvo. ¿Está bien? O sea que hay muchos cálculos. 43, 46 voy a hacer, el último que vamos a hacer. Este va a demorar más. Y observen, está haciendo muchos cálculos aquí y en 46 va a demorar tal vez hasta un minuto, ¿no? Y eso depende ya también de la capacidad del procesador. Observen, el mío ha demorado pues unos 20 segundos o 30 segundos, pero números mucho más altos va a demorar demasiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a explicar con la pizarra hidro. Ven la pizarra, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular el Fibonacci de 50, en realidad van a tener que calcular dos Fibonaccis. Fibonacci de, voy a ponerle F nada más, de 49, y también van a tener que calcular el F
de 48. Pero para calcular el f de 49 es el f de 48 y también el f de 47. Y para calcular el f de 48 tiene que calcular el f de 47 y también el f de 46. De esta forma. Para calcular el f de 48 dicen el f de 47 y también el f de 46. Y para el f de 47 es el f de 46 y el f de 45. Para el f de 47 nuevamente tiene que calcular el f de 46 y el f de 45. Para el f de 46 tienen que calcular el f de 45 y el f de 44. Entonces el problema está aquí. El problema está de que todos estos cálculos son independientes. Entonces, el f de 47, por ejemplo, 2, 3 veces. Muy bien. El f de 46, 1, 2, 3, 4, 1. El 40, tener que calcularlo 1, 2, 3 y aquí más veces. Entonces, y esas son independientes. Entonces, imagínense que este árbol se abre de tal manera de que eh, hay muchísimos más cálculos. Al haber muchísimos más cálculos, estamos pues ante el hecho de que la recursión en este caso no ayuda mucho para calcular valores grandes de los números de Fibonacci. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a regresar a la separata, que ya lo sacamos. Ya está. Ahí está. Ahí está nuestra separata nuevamente. Entonces, para números pequeños, sí puede verse bien. Ahí tenemos el código, la ejecución, y aquí hay una comparación entre la recursión y la iteración. La repetición, la iteración es un loop explícito, mientras que la repetición y la recursión se da mediante llamadas repetidas veces a la misma función. Termina cuando en la iteración, cuando la condición que define el lazo falla, y en la recursión cuando el caso base ha sido alcanzado o sido reconocido. Ambos pueden tener lazos infinitos, por supuesto. El balance entre entre el desempeño de iteración y la buena, lo que se significa buena ingeniería de software, la recursión. Que la recursión es algo elegante, es algo que nos
Es algo que nos impresiona porque el código es mucho más pequeño. Funciones con listas de parámetros vacías. Listas con parámetros vacíos tienen void, o sea, vacío, o deje la lista de parámetros vacíos. Indica las funciones no toman argumentos. La función imprint toma no argumentos y regresa no valor. Por ejemplo, print void. Se puede decir cualquiera de las dos cosas, ¿no? Se está definiendo dos funciones. Ambas regresan vacíos y son funciones, ¿no? Son prototipos. Y se llama ambas funciones. La función 1 sencillamente dice función 1 no toma argumentos y en función 2 no toma argumentos, ¿no? O sea, son funciones que se pueden trabajar de esta forma. Como les he dicho, las funciones de este tipo que no toman argumentos y que no regresan nada tampoco pueden servir como funciones para establecer impresiones de cabeceras de reportes, por ejemplo, ¿no? O que hace alguna misión bien específica. Normalmente está ligado con la impresión de cosas. Funciones inline no vamos a resolverlo porque es lo mismo, a veces ponen de esta forma, pero no es usado. Normalmente se prefiere de que se defina de acuerdo a las características que nosotros hemos definido ya en cuanto a funciones. Aquí sí, referencias y parámetros de referencias. Hay dos cosas. Normalmente esto lo vamos a revisar nuevamente cuando veamos arreglos. Llamada por valor. Significa que una copia de la data es pasada a la función. En la función, esa data puede ser cambiada de muchas formas, pero cuando regresa a la función principal o a la función que lo llamó, el valor original no cambia. Eso es lo que se llama por valor. Cuando se llama una llamada por referencia, la función puede directamente acceder a la data y cambia el afecto original. Cuando se habla llamada por referencia, significa bueno, está ligado un poco con el concepto de punteros que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de punteros, hablamos ya no de las variables mismas, sino dónde en memoria reside esa variable. Entonces, lo que se cambia es lo que está en memoria. Al cambiar lo que está en un lugar de la memoria, entonces, y la función o la variable está referenciando a ese lugar de memoria, está ligada, automáticamente le estamos cambiando el valor, ¿no? Y por eso es de que muchas veces cuando tenemos funciones que no queremos que se cambie el parámetro porque el parámetro sea usado, lo llamamos por valor. Alias por argumentos en llamadas las funciones. Pasa parámetros por referencias. Y usamos un ampersand después del tipo de data en el prototipo. Void by function int observen parámetro, o sea, es una referencia. Lee data como una referencia a un entero. Las funciones pueden formatear lo mismo, o sea, la idea es ir a la dirección de memoria. Int x. Ahí tienen dos cosas. Int square by value, o sea, ahí no va a cambiar el valor de la variable, pero por referencia sí va a cambiar. Int de esta forma. Square por value. Estamos tomando dos tipos de prototipos de funciones. Antes de square by value, luego square by value x, count after, después de square by value. No va a haber ningún problema.
Square by reference. Square by referencia Z, code, después de referencia, return 0. Square by value regresa el número multiplicado por el mismo, pero sin embargo el argumento del que llama no es modificado. Por referencia, aquí tenemos ampersand numref. Numref multiplica, es llamado, es modificado aquí. Cambia numref en alias por el parámetro original, por lo tanto es cambiado. 2 elevado al cuadrado es 4 y cuando regresa nuevamente es 2. En cambio en el otro sí se cambió por el cuadrado. Las referencias y los parámetros de referencias están ligados a los punteros, que es capítulo 5 y es otra forma de pasar por referencias. Referencias son aliases de otras variables. Entonces nosotros vamos a ver esto de todas formas, de alguna manera. Aquí hay algunos errores. Vamos a dejar esto. Esto de aquí ya lo hemos visto, porque también puede ser accesa variable global si la variable local tiene el mismo nombre. No se necesita si los nombres son diferentes. Normalmente usamos para variables globales un nombre que luego no vamos a usar como una variable local. Pero en caso de que se quisiera hacer algo, se puede hacer eso, ¿no? Esto sí es interesante. Sobrecargas de funciones. ¿Qué significa esto? Una función, o sea, nosotros podemos definir más de una función con un mismo nombre. ¿En qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar en los parámetros. Por ejemplo, aquí, ¿no? Int square, su parámetro es int, pero aquí float square, float x. Entonces, ¿cómo se va a saber cuál función se va a usar? Se va a saber de acuerdo al parámetro, como es llamado con el parámetro. Si es un parámetro entero, el square llamará al primero, y si es real, llamará al segundo. Entonces, las funciones, la sobrecarga de funciones se distinguen por los argumentos, basado en el nombre y los tipos de parámetros. El orden interesa. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, dos funciones. Square, int x, doble square, doble y. Observen de que en este programa 325 se ha puesto primero las funciones. O sea, no se ha puesto los prototipos, sino las funciones de frente, y al final se ha puesto el main. Si quieren pueden usar esta técnica también, ¿no? O sea, no hay problema. Square 7, doble square 7.5 y tenemos esto bien acá, con los argumentos adecuados. Entonces se puede hacer sobrecarga de funciones con los argumentos apropiados. Bien, vamos a dejar de compartir esto. Observen profesor, ¿todas esas funciones están incluidas en las librerías de Math? Sí, todas están incluidas. De 6 a 8 tenemos la práctica calificada 2, ¿correcto? Y el próximo martes
es la semana de los parciales. Vamos a tomar el parcial de 4 a 6. ¿Está bien? Otro aspecto de que sus trabajos de la práctica calificada 2 se los voy a devolver en estos días, a más tardar, digamos, el sábado, y por favor hacen los reclamos que estimen convenientes. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerlo. La práctica está ya disponible. Sí. No, son dos enlaces diferentes. Ya, el otro está desactivado todavía. ¿Ya? Pero yo lo voy a activar en un momento. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, para enviar la parte 1 tenemos un límite de tiempo. Sí, sí, ¿Hasta qué hora? está a las 18:50. De 18 a 18:50, ¿ya? Profesor, disculpe. Aquí dice, Este tema de funciones recursivas iterativas va a venir en el parcial. bueno, el parcial, yo he mandado algunas preguntas y he puesto alguna función, pero el examen yo no lo he visto todavía. El examen lo tiene el ingeniero Butler. Ahora, como les había mencionado, estamos reuniendo un banco de 100 preguntas aproximadamente. Entonces, no todos van a recibir el mismo examen. ¿Está bien? Cada uno va a recibir 20 preguntas en forma aleatoria. Entonces, no, un poco así va a ser el examen en todo caso, ¿ya? Aquí dice, no habrá puntos en contra. Para esta práctica calificada 2 no se ha contemplado puntos en contra. Ustedes van a ver en la instrucción del examen mismo y no hay puntos en contra. ¿Alguna otra observación? Profesor, Sí, Rojas. de la práctica 2, la parte 1 está disponible a partir de las 6:30, dice acá. Voy a corregirlo, ¿ya? Ya, Gracias por... profesor, y el solucionario se lo envía como la primera PC así en un Word así. Claro, es un Word. Ahí está en las instrucciones. Ah, listo, profesor. ¿Alguien más? Entonces, en todo caso, en ese caso vamos a dar por terminado la sesión y voy a... ¿Sí? No, ya no con el Zoom. Yo voy a conectarme con el Zoom a las 6 por si acaso hay alguna aclaración, ¿ya? Pero voy a estar solamente unos 15 minutos, ¿ya? O sea, sí hay que conectarse con el Zoom por si acaso hay alguna aclaración. Profesor, Sí, en la parte 2 el archivo DEP lo tengo que mandar con mi nombre también. sí, por Ah, supuesto. Todo es con su nombre, pero su apellido paterno, apellido materno y nombre. solo el archivo DEP, no, nada más. Todo el archivo de nada más, sí. Yo lo ejecuto. ¿Ya? ¿Algo más? Profesor, disculpe, en el Word entonces se va a tener que haber capturas del programa corriendo o sea... No, solamente en la parte 1 tienes que escribir y analizar, ¿no? No tienen por qué correr nada ahí. O sea, no se necesita correr, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre un paso por valor y un paso por referencia, ¿qué captura de pantalla me va a hacer ahí? O, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de la iteración sobre la recursión? Que son preguntas que no les estoy tomando en la práctica 2, por supuesto, ¿no? Sino estoy dando como ejemplos para indicarles de que no necesitan correrme programas, ¿no? Algunos sí podría ayudarlos, ¿no? Pero observen de que lo que ponemos son
líneas de programa que no es el programa en sí, el programa total, ¿no? Sino son líneas de código. ¿Qué resulta de la ejecución de estas líneas de código? ¿Qué valor tiene esta variable luego de que estas líneas de código son ejecutadas? Entonces, o qué imprime estas líneas de código. Eso no significa el programa total, ¿no? Lo mejor es de que ustedes analicen, sí, esto hace lo otro, o hay un error, y el error es este, y así lo dicen, ¿no? O digamos, de esa forma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, supongamos que usted nos manda a hacer un programa, supongamos los primeros números, la suma de primeros números. O sea, tenemos que escribir el código, ese código lo copiamos en un Word y lo enviamos así nomás, ¿no? No. El programa que tienen que mandar, lo van a mandar en un archivo DEV, y eso es la segunda parte. En la primera parte solamente tienen que contestar las preguntas que les estoy poniendo en forma similar a la práctica calificada número 1. Listo, profe. Ya, profe. Con la única diferencia de que en esta ocasión no hay puntos en contra. Creo que ya alguien lo preguntó. ¿Ya? Bien, entonces lo dejamos. Voy a ver el Moodle. Hasta luego, jóvenes. Pronto nos vemos nuevamente.